La noche olía a humo y esperanza. Las calles servían de voces que pedían lo imposible: libertad. Alejandro Duarte avanzaba entre la multitud, con el corazón latiendo al ritmo de los cánticos. «Hoy termina el miedo», gritó desde el improvisado estrado, su voz temblando más de emoción que de fuerza. A su lado, Lucía grababa cada palabra, consciente de que aquel instante sería historia o tragedia. Los reflectores del régimen barrían la plaza como ojos enloquecidos. De pronto, un disparo, luego otro. El rugido del pueblo se mezcló con el estruendo de las sirenas. Alejandro no corrió. Subió los escalones de la estatua central y alzó la bandera manchada de sangre. Libertad o nada. ¿En qué momento el valor se convierte en locura? ¿Qué empuja a un ser humano a arriesgarlo todo por otros? Si hubieras estado allí, ¿habrías tenido su coraje? El amanecer encontró la ciudad cubierta de cenizas. Las sirenas habían callado, pero el miedo no. Alejandro caminaba entre los restos de la protesta, reconociendo rostros caídos, banderas rotas. Lucía lo seguía en silencio, su cámara colgando sin grabar. «Pagamos caro por soñar», murmuró él. Pero en su mirada no había derrota, sino una calma peligrosa, la certeza de que el sacrificio había encendido algo que ya no podía apagarse. En una bodega oculta, los líderes sobrevivientes se reunieron. Alejandro, aún con sangre seca en las manos, se dirigió a ellos. «No habrá más cadenas, ni para el pueblo, ni para nosotros». Lucía lo miró con mezcla de orgullo y temor. Algunos aplaudieron, otros callaron. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si advirtiera que toda revolución es también una promesa de fuego. Los rumores crecieron. El gobierno temblaba, y con él, la ciudad entera. Alejandro se convirtió en símbolo. Su rostro aparecía en murales clandestinos. Pero entre los aliados comenzaron las dudas. ¿Quién mandaría cuando el régimen cayera? Lucía lo confrontó una noche. «No puedes reemplazar un tirano con otro». Él no respondió. Su silencio fue más frío que la oscuridad que los rodeaba. El ejército se quebró. Algunos soldados cruzaron al lado del pueblo. Las calles se llenaron de fuego. Otra vez. Alejandro encabezó el asalto final al palacio. Lucía lo siguió, aunque sabía que aquel amanecer traía más que victoria. Traía la semilla de un poder que no entendería su límite. Cuando la puerta cayó y el eco de los fusiles cesó, Alejandro alzó la bandera sobre el balcón presidencial. El pueblo gritó, pero su mirada, perdida en el horizonte, ya no era la del hombre libre. El amanecer trajo silencio, no celebración. Las calles estaban llenas de escombros, cuerpos cubiertos con mantas, banderas caídas. Alejandro miró desde el balcón presidencial con la misma bandera que había sido símbolo de victoria, y ahora parecía un recordatorio de lo perdido. Lucía, tras la cámara, grababa cada gesto suyo, intentando comprender si aquel hombre seguía siendo el mismo. «Lo logramos», susurró él, sin emoción. Pero en sus ojos no había alegría, solo un vacío insondable. La libertad, pensó Lucía, siempre llega con un precio que nadie está dispuesto a pagar. Días después, el nuevo Consejo Revolucionario se reunió en el antiguo Salón del Poder. Alejandro presidía la mesa, flanqueado por viejos combatientes y nuevos aliados. «No podemos permitir que el caos destruya lo que hemos construido», declaró. Lucía lo observó, inquieta, mientras los murmullos de aprobación llenaban la sala. Los ideales comenzaban a transformarse en decretos, la libertad en vigilancia. El aire olía a humo de cigarro y sospecha.
Nadie se atrevía a contradecirlo. Las calles celebraban al presidente del pueblo. Murales con su rostro cubrían muros y avenidas. Alejandro sonreía en los discursos, pero su voz sonaba cada vez más distante. Lucía caminaba entre la multitud, grabando el fervor, pero sintiendo el peso del engaño. Nos dieron libertad para adorarlo, susurró una anciana a su lado. En el cielo, los fuegos artificiales iluminaban la cara de un hombre que ya no luchaba contra tiranos, sino contra su propia sombra. Esa noche, Lucía revisó sus grabaciones en un pequeño apartamento iluminado por una sola lámpara. En cada video, el rostro de Alejandro parecía endurecerse, su voz volverse más autoritaria. Esto no era lo que prometimos, dijo al espejo. Por primera vez temió publicar la verdad. Afuera, un patrullero pasó lentamente, su sirena apagada, pero su presencia tan clara como la culpa que la ahogaba. Un periodista desapareció. Luego, un estudiante. Los rumores crecían como raíces bajo tierra. Alejandro, en reuniones privadas, decía que era por la seguridad del pueblo. Lucía lo enfrentó. ¿Seguridad o control? Él no respondió. Afuera, los mismos muros donde antes se pintaba libertad, ahora estaban cubiertos de consignas oficiales. La revolución comenzaba a devorarse a sí misma. El nuevo gobierno anunció una amenaza. Restos del antiguo régimen que planeaban sabotear la revolución. Nadie los había visto, pero el miedo volvió a las calles. Alejandro hablaba en cadena nacional prometiendo proteger al pueblo. Lucía miraba la transmisión desde su redacción, sintiendo un nudo en el estómago. Reconocía ese tono, ese gesto. Era el mismo que usaban los dictadores que él juró destruir. Afuera, el eco de los altavoces repetía su voz como una advertencia sin rostro. En los barrios, la gente susurraba en lugar de hablar. Los murales de Alejandro empezaban a cubrirse con manchas de pintura negra. Nos vigilan, decían. Lucía caminó entre los mercados vacíos, grabando testimonios en voz baja. Antes soñábamos, ahora tememos. La revolución seguía viva, pero había perdido su alma. En una esquina, un niño le preguntó, ¿cuándo vuelve la libertad? Ella no supo responder. Esa noche, Lucía se reunió con antiguos compañeros del movimiento. Algunos temblaban al hablar, otros lloraban al recordar los días de lucha. Alejandro no escucha, dijo uno. Se convirtió en lo que juró destruir. Afuera, llovía con fuerza. Lucía grabó cada palabra, sabiendo que esas cintas podrían costarle la vida. Alguien tiene que contar la verdad, susurró, mientras el trueno ahogaba su voz. Alejandro comenzó a depender del coronel Salgado, su antiguo enemigo convertido en ministro. El pueblo necesita orden, le repetía el militar. En cada decisión, el consejo perdía fuerza. La voluntad de uno solo dominaba todo. Una noche, mirando su reflejo en el vidrio del despacho, Alejandro apenas se reconoció. ¿En qué me he convertido?, murmuró, pero no había respuesta. Solo la sombra de un hombre que ya no luchaba por libertad, sino por control. Lucía fue arrestada al amanecer. Su cámara, destruida, sus notas, confiscadas, traición. Le dijeron. En el calabozo, escuchó por la radio la voz de Alejandro anunciando nuevas medidas de seguridad. No lloró, solo comprendió que la revolución había terminado mucho antes de su caída, el día que la verdad dejó de tener lugar en sus palabras. Afuera, el pueblo guardaba silencio, no por respeto, sino por miedo. Pasaron meses.
La capital amanecía con soldados en las esquinas y altavoces, repitiendo consignas. Alejandro apenas dormía. Desde el palacio, observaba la ciudad transformada en un laberinto de miedo. Cada calle tenía cámaras, cada plaza, silencio. Así mantenemos la paz, decía el coronel Salgado. Pero en el fondo, Alejandro sabía que la paz no se impone, se fabrica con miedo. Su revolución había creado justo lo que quiso destruir. Lucía no sabía cuánto tiempo llevaba encerrada. En la oscuridad, las horas eran una misma sombra. Recordaba las palabras de Alejandro, sus promesas, sus discursos. A veces los repetía en voz baja, como un eco roto. Un guardia le dejaba comida sin mirarla. Pero una noche oyó pasos distintos, más lentos, más familiares. Se levantó. Alejandro susurró, temblando. El silencio fue su respuesta. Alejandro no podía dormir. Esa noche decidió bajar al calabozo. Frente a la puerta de Lucía, el eco de sus propios pasos lo atormentó. «No vine como presidente», dijo en voz baja. «Vine a entender en qué momento te convertiste en mi enemiga». Del otro lado, la voz de Lucía sonó firme. «El día que dejaste de escucharnos». El silencio posterior fue el más pesado de su vida. En su despacho, Alejandro comenzó a verlos. Los rostros de los que murieron en la revolución, los compañeros que desaparecieron, los niños que gritaban su nombre. No sabía si era locura o culpa. Cada decisión que tomaba pesaba como una piedra más en su tumba moral. «Nadie entiende el peso del poder», murmuró frente al espejo. Pero el reflejo que lo observaba no era el suyo. Era el de un tirano que hablaba con su voz. La paranoia alcanzó su punto máximo. Alejandro firmó un decreto para crear una ley de unidad nacional. Censura, control y silencio. Salgado lo observaba satisfecho. «Con esto, nadie podrá dividirnos». Alejandro no respondió. Miró por la ventana el retrato gigantesco de sí mismo en el edificio de enfrente y comprendió la ironía. Había construido una prisión tan grande que encerraba a todos, incluso a él. Las calles ya no gritaban su nombre. Solo se oían los pasos de soldados y el murmullo del viento. Alejandro observaba desde su ventana el mismo pueblo que un día lo llamó héroe. Ahora, las miradas bajaban al cruzarse con la suya. ¿Dónde quedó el sueño?, pensó. Afuera, un muro nuevo se levantaba, el muro de la unidad. Pero en los ojos del pueblo solo había distancia. La revolución se había vuelto un eco vacío. En los informes llegaban rumores de rebelión. Estudiantes desaparecidos, fábricas paralizadas, panfletos secretos con su rostro tachado. Salgado pedía más control. Alejandro dudaba, pero su miedo hablaba por él. «A veces, para salvar algo hay que destruirlo», murmuró. Lucía seguía encerrada, su voz ausente pero viva en su memoria. Las paredes del palacio comenzaban a sentirse demasiado pequeñas, como barrotes invisibles. Un soldado joven con el rostro lleno de dudas llevó una carta al despacho de Alejandro. Era de Lucía. «Todavía puedes elegir». Alejandro, la libertad no se protege con cadenas. Él leyó cada línea con manos temblorosas. La carta olía a humedad y verdad. Por primera vez en años, sintió el peso real de sus decisiones. Afuera, una tormenta empezaba a caer. Tal vez era demasiado tarde, o tal vez no. El poder no se comparte, solo se teme. Salgado movía hilos entre los generales, preparando un golpe silencioso. Alejandro lo descubrió tarde. En una reunión tensa se miraron por última vez. «La revolución necesita fuerza», dijo Salgado, «no cadenas». Alejandro, con voz temblorosa, respondió: «Tú nunca quisiste libertad, solo obediencia. Hubo un disparo,
Luego, silencio. El eco del plomo selló la tumba del último aliado. Alejandro se quedó solo. En el palacio, los pasillos resonaban con su propia voz, repetida por los altavoces vacíos. Caminó hasta el gran salón donde comenzó todo. Allí estaban los retratos, los trofeos, los discursos. Frente a su silla, dejó la bandera. Ya no hay nadie que gobernar, murmuró. Luego se alejó despacio, sin escoltas, sin destino. Afuera, el pueblo comenzaba a despertar. La prisión que construyó seguía en pie. Pero su guardián había decidido salir de ella. La noticia corrió como fuego. Alejandro había abandonado el palacio. Las calles, antes vigiladas, empezaron a llenarse de voces. Los muros se cubrían de grafitis nuevos. Ningún muro detiene la verdad. Lucía, aún débil pero libre, caminaba entre la multitud. No sabía si era el fin o el principio. En cada rostro veía una chispa distinta, la de quienes habían perdido el miedo. El amanecer ya no pertenecía a un hombre, sino al pueblo que despertaba. Durante años, su nombre fue prohibido, temido, adorado. Ahora, la gente lo gritaba por última vez, no como símbolo de poder, sino como advertencia. Alejandro Duarte, que su historia no se repita. En una pequeña radio, él escuchó aquellas palabras desde un refugio en las montañas. No sintió odio, solo entendió que su nombre ya no le pertenecía. Era parte del pasado y del precio que la libertad exigía. Lucía subió al mismo estrado donde años atrás él gritó por libertad. Su voz era firme, sin odio. Ninguna revolución vale si pierde su humanidad. Ningún líder es más grande que la verdad. La multitud la escuchó en silencio. Algunos lloraban, otros sonreían. El viento levantó una bandera vieja, manchada pero intacta, la misma que un día sostuvo Alejandro. Esta vez, el símbolo ya no era de un hombre, sino de todos. Alejandro caminaba solo por las montañas nevadas. Cada paso crujía como el eco de sus errores. Frente a un pequeño lago congelado, vio su reflejo, ya no el del líder, ni el del tirano, sino el de un hombre. La libertad era esto, murmuró, caminar sin que nadie te siga, ni te obedezca. En ese silencio helado, comprendió que la redención no está en ser recordado, sino en aprender a desaparecer. Meses después, una grabación anónima circuló por la radio, la voz de Alejandro, serena, diciendo que nadie siga mis pasos. Sigan su conciencia. Nadie supo dónde fue grabada ni cuándo, pero esa voz se mezcló con el viento, viajando entre ruinas y plazas, cruzando muros y fronteras. Lucía la escuchó una tarde y sonrió. Por fin, el silencio no dolía. Era el sonido de una nación que volvía a respirar. Años después, la ciudad renació entre ruinas. Los muros fueron derribados, pero algunos quedaron, cubiertos de flores y grafitis con frases de libertad. En una escuela reconstruida, los niños estudiaban la historia de la revolución. Lucía caminaba por las aulas, observando dibujos donde ya no había héroes ni villanos, solo personas buscando un lugar justo. Tal vez eso era lo que siempre debió ser, una historia contada sin miedo. Lucía decidió publicar las grabaciones de aquellos años, no como denuncia, sino como memoria. Que nadie olvide lo que el poder puede hacer cuando olvida al ser humano, escribió en el prólogo. El libro se llamó La prisión del sueño. En cada página, la voz de Alejandro resonaba entre líneas. No era un monstruo,
era un hombre. Y ese era el mensaje más importante. Todos pueden caer, pero también despertar. Entre los archivos del viejo régimen, un archivista encontró una carta sin firma. Decía: si alguna vez leen esto, no busquen al culpable. Busquen el error que todos compartimos. Creer que la libertad necesita un dueño. Nadie supo quién la escribió, pero todos lo imaginaron. Alejandro no dejó monumentos ni tumbas, solo palabras en el viento y un país que aprendía a escucharlas. Orn, con la oriente, y si es que en un país que aprendía a escucharla. Una exposición callejera mostró fotografías de la revolución. En una de ellas, Alejandro alzaba la bandera. Nadie aplaudió, pero todos se detuvieron a mirar. Algunos lo odiaban, otros lo comprendían. En cada mirada había una parte de él. Lucía observó a la multitud en silencio. El poder muere, pensó, pero las decisiones viven en quienes vienen después. Y por primera vez, el recuerdo no dolió. Era solo verdad. Al caer la tarde, una ráfaga recorrió la ciudad. Nadie supo de dónde vino, pero arrastró hojas, polvo y un eco lejano. Lucía cerró los ojos y creyó escuchar su voz. La libertad no se conquista, se cuida. Al abrirlos, el sol caía sobre los techos, dorando todo con una calma nueva. Por fin, el país respiraba sin cadenas. Y aunque los nombres se borraran, el viento seguiría contando la historia de un hombre que quiso liberar al mundo y tuvo que liberarse a sí mismo.